Hola, ¿qué tal? Para Vera Visión de Los Ángeles, California, el día de hoy les tenemos la siguiente información. Referente a la controvertida reforma al artículo 24 constitucional, precisamente el pasado 19 de julio de 2013 se publicó ya en el diario oficial el decreto que se reforma este artículo. Quiero comentar que desde el 18 de marzo de 2010, el diputado José Ricardo López Pescador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional fue quien presentó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que más tarde este dictamen fue incorporado y aprobado el día 15 de diciembre de 2011 por la Cámara de Diputados. Por este hecho, se organizaron más de 300 grupos sociales, así como asociaciones civiles a nivel nacional, las cuales se manifestaron inmediatamente en contra de esta reforma que atenta contra el Estado laico mexicano y la libertad de creencias en nuestro país, ya que de acuerdo a esta modificación, solamente las convicciones éticas y las que regule el Estado mexicano podrán operar en nuestro país. Sin embargo, a pesar de que las diversas organizaciones expusieron en muchos foros realizados referente al peligro que traerá consigo esta contrarreforma al artículo 24 constitucional, además de cientos de manifestaciones masivas que se realizaron en los congresos locales y en las principales plazas de las ciudades en el interior de la República Mexicana, así como la publicación de muchos desplegados en diferentes diarios importantes de nuestro país, sin analizar ni estudiar minuciosamente a fondo este artículo que es pilar de nuestra Constitución en el tema religioso, el Senado de la República Mexicana aprobó esta contrarreforma al artículo 24 constitucional el miércoles 28 de marzo de 2012. Quiero recordar que antes decía el artículo 24, todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos de culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o faltas penados por la ley. Pero con la nueva modificación a este artículo mencionado, la intención era desfigurarlo para poder desmantelar poco a poco el Estado laico en México. Y es cuando surgen varios cuestionamientos inmediatos al respecto, como ¿en qué momento se ha limitado en este país la libertad de creencia para que sea necesario modificar el artículo 24 constitucional? ¿Y en qué momento hemos escuchado que a algún ciudadano mexicano se le haya limitado su derecho a profesar la creencia religiosa que más le agrade? Los mexicanos no debemos permitir que el Estado se involucre en el derecho natural de conciencia. Lo que de ninguna manera podemos nosotros aceptar es permitir que el Estado se involucre en nuestro derecho natural de conciencia. Claro que debemos de seguir respetando la libertad de creencia, la laicidad, pero permitir que el Estado garantice la libertad de conciencia de los mexicanos es altamente riesgoso, porque es permitir que el Estado se involucre en la toma de decisiones de conciencia. Y esto lo digo porque ya se publicó esta modificación y se decretó el artículo 24 en el diario oficial de la Federación el pasado 19 de julio de 2013, el cual ahora se expresa dicho artículo en su primer párrafo. Toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar en su caso la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de participar individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o faltas penados por la ley. Nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de esta libertad con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política. Antes que nada, hay que señalar que en este primer párrafo cambian una libertad por un derecho, que es algo condicionante y regulatorio, ya que jurídicamente el derecho es una forma de regir el comportamiento, la vida cotidiana de las personas. Todo esto a partir de unas normas de conducta que se interpretan según su función. Con este artículo van a regular la conciencia de los mexicanos y solo van a operar en el país las convicciones éticas, las que regule y dicte el Estado. Aquí está lo peligroso de esta modificación constitucional. Referente a las consecuencias que habrá con esta modificación al artículo constitucional, quiero hacer hincapié que se va a incrementar el bullying religioso en las escuelas públicas, la discriminación, el linchamiento y la persecución a los niños que no tengan la misma creencia y forma de pensar como la mayoría. De por sí,
En las escuelas públicas, cuando se llegan fechas religiosas, obligan a los niños a participar en estos actos religiosos. Por ejemplo, el famoso Día de Muertos, que es una creencia pagana, y muchas veces obligan a los niños a que participen en estas ofrendas que ofrecen a los muertos. Yo les pregunto a nuestras autoridades, ¿qué será con la aplicación de este artículo 24 constitucional cuando se permitan los actos religiosos en las escuelas públicas? ¿Y qué acciones tomarán nuestras autoridades cuando empiecen a discriminar a los niños que no tengan el mismo creer que tengan los de la mayoritaria? He realizado encuestas en diferentes estados de México, en algunas ciudades como Monterrey, Guadalajara, Campeche, Puerto Peñasco y la Ciudad de México. Y más del 95% de las estadísticas están totalmente en contra que se impartan clases de religión en las escuelas públicas, ya que debe mantenerse la enseñanza laica y gratuita en los centros de estudios públicos. Referente a los medios de comunicación, déjame decirte que ya existen programas con tendencias religiosas, tales como A Cada Quien Su Santo, así como el programa de La Rosa de Guadalupe. Ambos programas transmiten a los televidentes sobre la veneración de los santos, la falta de mención a Dios, el uso de la religiosidad popular para un fin comercial, e incluso los mismos católicos critican este tipo de programas de la televisión. Quiero concluir con lo siguiente: la libertad en todos los sentidos de la palabra no debe de entrar en el juego de la democracia religiosa, en el sentido de que pone en riesgo la soberanía de las minorías que serán aplastadas por la opresión de las mayorías. Y quiero fundamentar esto con lo que alguna vez dijo aquel pensador político, jurista e historiador francés Alexis de Tocqueville sobre la democracia en América, cuando señaló que las mayorías aplastan a las minorías. Y digo esto porque algunos diputados de los congresos locales, cuando era llevado al pleno este artículo, los diputados se basaban para justificar la modificación al artículo 24 constitucional y sostenían que en México el 83% son católicos y son mayoría. Y cabe señalar que aunque en el mismo artículo 24 constitucional expresa claramente que ningún congreso debe dictar leyes que establezcan o prohíban ninguna religión, lamentablemente se vio cómo y de qué forma fue votada esta modificación al artículo 24 constitucional. En los congresos ya había una línea trazada para que los diputados derechistas apoyaran esta iniciativa. Vimos claramente que se está abriendo la puerta para imponer a la Iglesia Católica en nuestro país, pero ya no como aquella forma ancestral que utilizaron los españoles para imponer la religión a nuestros aztecas, o como aquellos instrumentos de tortura y tormento que usaron en el tiempo de la Inquisición, sino ahora es por la vía parlamentaria, con las leyes. Así es como lo estamos viendo con este cambio constitucional, y creo que la ley de libertad de creencias no debe ser modificada por ninguna razón, ya que salvaguarda la paz y la libertad de los mexicanos, ya que son las leyes de la soberanía de nuestra nación y no deben ser violentadas por nadie, porque el mismo Benito Juárez expresó con aquella firmeza que le caracterizaba, que nada con la fuerza, todo con el derecho y la razón. Solo se conseguirá la práctica de este principio con el respeto al derecho ajeno. Informó para Brea Visión de Los Ángeles, California, Daniel Cruz Benítez, corresponsal de México. Nos vemos en la siguiente cápsula informativa. Muchas gracias.